Se les va a compartir las diapositivas. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí un ejercicio para entender cómo resolver problemas con DCL, pero ya con un ángulo de inclinación. ¿Ok? Entonces, aquí el ejercicio 8 me dice lo siguiente. En la figura, si el cuerpo es de 10 kilogramos y el coeficiente de rozamiento cinético 0,6, determinar A, el diagrama de cuerpo libre, B, el valor de la fuerza normal, C, el valor de la aceleración del cuerpo y me da este gráfico. Aquí el gráfico es muy importante. No confundir esto con la solución física, ¿ok? La solución física es lo que viene a ser el diagrama de cuerpo libre. Este gráfico me da dos datos, me da la fuerza y el ángulo de 20 grados, aparte de lo que me da la masa de 10 kilogramos y el coeficiente de rozamiento 0,6 para encontrar la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrar, primero vamos a sacar los datos, ¿sí? Tenemos la masa que es de 10 kilogramos, el coeficiente de rozamiento que es de 0,6, tenemos la fuerza de 100 newtons, ¿ok? La gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, vamos a ubicarle aquí. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ¿ok? Tenemos esos datos que nos da el ejercicio. La masa, el coeficiente de rozamiento, y me pide esto de aquí. Esto sería las incógnitas. El literal A sería el DCL, el diagrama de cuerpo libre. El literal B me pide la fuerza normal, N mayúscula, es igual a una incógnita, es lo que quiero encontrar. Paso aquí, ya. Listo, el literal C me pide en cambio el valor de la aceleración del cuerpo. La aceleración va a ser igual a una incógnita. ¿Ya? Entonces, con estos datos, estas incógnitas, tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. En mi diagrama de cuerpo libre voy a compartir una presentación en PowerPoint para que usted entienda cómo tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Espérense un momentito. Ya. Aquí yo tengo el gráfico, el diagrama que me da el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Muy claramente me dice que con respecto a una línea horizontal, la fuerza viene desde el centro de gravedad con un ángulo de 20 grados y esa fuerza es de 100 newtons. ¿Ok? ¿Cómo hago mi diagrama de cuerpo libre? Usted tiene que primero poner un sistema de referencia, que en este caso sería una referencia del piso, del suelo. Tenemos el cuerpo y en el centro de gravedad hacemos coincidir un eje X y un eje Y. ¿Ok? Bien. Usted puede comenzar a graficar las fuerzas en los ejes. ¿Sí? Puede comenzar con el eje X o con el eje Y. Vamos a comenzar en este diagrama de cuerpo libre con el eje Y. Tenemos una fuerza que siempre está presente, que es el peso, que es dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Yo le pongo masa por gravedad al peso, ¿sí? En algunos libros le ponen P, en otros le ponen W. P de peso, W de peso en inglés, ¿ok? Tenemos una reacción al peso, que es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Va a medir 90 grados con la superficie de contacto, ¿ok? Eso lo conocemos con la N mayúscula, que es la fuerza normal. Es una reacción hacia el peso, se podría decir, ¿ok? Ya. Ahora, tenemos esta fuerza, ¿sí? La que está con color rojo, que no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y. Lo que hacemos aquí es sacar unas paralelas a los ejes para encontrar las componentes del vector en el eje X y en el eje Y. Similar a lo que hacíamos con vectores y en trigonometría, ¿ok? Recordemos que esta fuerza es de 20 grados
Y esta fuerza va a generar una aceleración. Yo recuerdo el ejercicio anterior era con velocidad constante y la aceleración era cero. Aquí sí existe aceleración. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hago es trazar una línea paralela entrecortada al eje y desde la intersección de los ejes hasta donde esté esa línea, trazo la componente del vector fuerza en el eje X, que yo le voy a poner ya lo que vale esa fuerza en el eje X, que va a valer fuerza coseno de 20 grados. Esto aplicando trigonometría. Trazamos una línea paralela entrecortada hacia el eje X y desde la intersección de los ejes hacia donde esté esa línea, trazamos la componente de este vector fuerza en el eje Y. Que yo no le voy a poner fuerza Y, le voy a poner ya lo que vale la fuerza en Y. Fuerza seno de 20 grados por trigonometría. ¿Ok? Yo recuerdo que yo les había dicho, a ver, en un vector, si está en el primer cuadrante, la componente en X va a ser coseno y la componente en Y va a ser seno. Entonces aquí directamente aplicamos lo que ya sabemos. ¿Ok? Entonces, si usted observa, ya aparecieron aquí fuerzas en los ejes. Las que voy a tomar en cuenta son las que están sobre los ejes. ¿Ok? Ya. Y como el cuerpo se va a mover hacia el lado derecho, va a haber una fuerza contraria al movimiento, que es la fuerza de rozamiento, ¿ok? Que eso va a depender del coeficiente de rozamiento que lo teníamos en los datos, ¿sí? Bien, entonces aquí yo tengo mi diagrama de cuerpo libre. Así tiene que hacer usted en su cuaderno. Tal como ve ahí. Distinción de colores, bien hecho, con regla, que se distinga el tamaño de los vectores y que se pueda observar todos lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho, ¿ok? Ya, entonces acá yo tengo una animación para que usted observe el movimiento del cuerpo. Algo similar sucede en la realidad. Entonces, con esta explicación vamos a realizar o vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces aquí en mi ejercicio ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué me sirve esto? Para poder resolver. Si usted no hace esto, se le va a complicar muchísimo. Yo creo que la mayoría no va a poder hacer. Entonces, yo consideraría, como usted está aprendiendo, a hacer obligatorio el diagrama de cuerpo libre. Mire, yo aquí en el eje Y tengo una, dos, tres fuerzas y en el eje X tengo una y dos fuerzas. Entonces, usted tiene que identificar las fuerzas hacia qué ejes van, si es que van a positivos o negativos. Recuerde que a la derecha del eje X positivo, a la izquierda del eje X negativo, hacia arriba en el eje Y positivo, hacia abajo en el eje Y negativo. ¿Sí? Eso sería la convención de signos. Bien, entonces ya tengo mi literal A, que es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a resolver el literal B. En el literal B me pide la fuerza normal, ¿sí? Y en el literal C me pide la aceleración del cuerpo. Entonces, en el literal B, como yo quiero encontrar la fuerza normal, voy a mi gráfico y digo, a ver, ¿en qué eje está la fuerza normal? Está en el eje Y. Entonces aquí yo digo sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces aquí recordemos que yo les mencionaba que vamos a utilizar el símbolo este de aquí que es sigma, ¿sí? Para sumatoria. Sumatoria de fuerzas sería en el eje Y. Entonces aquí vamos a poner un subíndice. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual, aquí sería 0. ¿Por qué 0, chicos? Porque en el eje Y no va a estar en el movimiento. ¿Ok? Repito, ponemos 0 porque en el eje Y el cuerpo no se va a mover verticalmente, no va a tener un movimiento vertical caída libre, sino va a ser horizontal. Por lo tanto, en el eje Y no va a existir aquí masa por aceleración. Por eso lo ponemos 0. Entonces, acá lo que vamos a hacer es observar el eje Y. Y digo, las que van hacia arriba positivas. Entonces yo voy poniendo la fuerza normal positiva más la fuerza seno de 20, F, fuerza que multiplica al seno de 20 grados, seno de 20 grados, ¿sí? Menos que el peso, la que está con verde, porque va hacia abajo, le pongo negativo. Menos masa por gravedad es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí?
Aquí yo quiero encontrar la normal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Despejar la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, esto de aquí que está con positivo pasa con negativo. Y esto de acá que está con negativo pasa con positivo. Entonces, esto de aquí voy a cortar y pegar acá. Entonces, lo que estaba negativo pasa con positivo. Y esto de acá con la operación contraria. ¿Sí? Positivo, le ponemos negativo. El 0 lo quitamos porque no afecta a la ecuación en nada. ¿Sí? Ya, a ver, eso de acá ya le borramos. Me quedaría que la normal es igual a la masa por gravedad menos fuerza seno de 20 grados. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar los datos que yo tengo. Voy a copiar un enter y pegar aquí. ¿Sí? Entonces digo masa por gravedad. Entonces aquí en masa digo 10 kilogramos. Vamos a copiar de los datos. Gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle con paréntesis para no confundir. Menos la fuerza, que sería de 100 newtons. Vamos a poner aquí dentro de la ecuación 100 newtons. ¿Sí? Por seno de 20 grados. Aquí voy a ponerle con paréntesis porque es una multiplicación, para que no haya ningún problema. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, aquí yo lo que he hecho es reemplazar los datos y ahora voy a coger mi calculadora. ¿Ok? Vamos a compartir la calculadora. Ahí la tengo mi calculadora, ¿sí? A ver, vamos a moverlo un poquito. ¿Ok? Bien, entonces aquí yo debo poner masa por gravedad. Voy a poner un paréntesis, la masa de 10 kilogramos por la gravedad de 9,8. Cierro paréntesis, menos, abro un paréntesis, la fuerza 100 que multiplica a seno de 20 grados. Pongo un paréntesis del ángulo y un paréntesis del que está exterior. Y pongo igual. Y la respuesta 63,797, 63,80 redondeado a 2 decimales. ¿Ok? Entonces yo vengo acá y pongo mi resultado. 63,80. Entonces pongo la normal va a ser igual a 63,80 newtons. No confundí la n de normal con newtons. El newton siempre viene acompañado de un coeficiente, de un número al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces aquí en mi respuesta pongo la fuerza normal es de 63,80 newtons. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a poner con negrita y resaltado, porque es lo que me pedía el ejercicio. ¿Ok? Bien. Ahora, en el literal C me pide encontrar la aceleración. La aceleración está involucrada con la fuerza, entonces la fuerza, ¿ok? Vamos a utilizar aquí la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque en el eje X va a estar el movimiento, entonces ahí debe estar la aceleración. Entonces pongo sumatoria, aquí vamos a poner un subíndice de fuerzas en el eje X, va a ser igual a masa por aceleración, porque en el eje X vamos a tener el movimiento. Y como ya existe aceleración, ya no ponemos cero, ponemos masa por aceleración. Esto de acuerdo a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bien, entonces yo voy y observo mi eje X y digo, a ver, las que van a la derecha, positivas, las que van a la izquierda, negativas. Entonces digo acá, tengo la fuerza coseno de 20 grados. Entonces pongo acá, fuerza coseno 20 grados, ¿ok? Menos, ¿qué? La fuerza de rozamiento, ¿ok?
Entonces aquí yo pongo fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A masa por aceleración. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora, ¿qué me pide encontrar? Lo que me pide encontrar es la aceleración. Entonces, esta masa que está aquí multiplicando pasa a dividir a todo lado, al otro lado de la igualdad. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? A ver, vamos a copiar todo esto. Control C. Voy a poner un Enter. Ya. Esta masa tiene que pasar acá a dividir. Entonces voy a poner acá un denominador. Y digo, esta masa que pasa a multiplicar, la corto y la pego acá abajo. Pasa a dividir. Y me quedaría que la aceleración es igual a todo eso, ¿sí o no? Voy a ponerle acá al lado izquierdo para ordenar. Le voy a poner aceleración es igual. ¿Sí? Y lo quito acá. Entonces ya tengo aquí despejada que la aceleración. Fuerza coseno de 20 grados menos la fuerza de rozamiento. Aquí voy a poner ya lo que vale la fuerza de rozamiento. Hay una fórmula muy sencillita que usted tiene que grabarse, que la fuerza de rozamiento es igual a mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a reemplazar los datos. Voy a copiar y pegar acá y vamos a ir reemplazando con los datos. Entonces digo fuerza, copio lo que tengo acá en datos, control C, control V. Voy a ponerle con paréntesis para que no se confunda. Por el coseno de 20 grados. Igual aquí un paréntesis para que no nos equivoquemos. Coeficiente de rozamiento 0,6. Copio y pego acá. Normal. Aquí lo que yo ya encontré en el literal B. 63,80 newtons. ¿Sí? Y la masa de 10 kilogramos. ¿Ya? Acá vamos a ponerle igual paréntesis. ¿Ya? Y quitamos este punto porque ya sabemos que paréntesis se multiplican, ¿cierto? Ya, ahora, la respuesta, usted va a coger la calculadora y va a resolver todo esto, ¿sí? Vamos a ponerle el color azul aquí mismo. Vamos a darle un formato tal como usted lo hace en el cuaderno. Ya, entonces vamos ahora a compartir la calculadora y vamos a resolver. Espero que usted también lo esté haciendo. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero, como es una división, pongo el numerador y denominador, la fracción, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner un paréntesis, digo, 100 que multiplica a coseno de 20 grados, ¿sí? ¿Ok? Dos paréntesis porque aquí me pide un paréntesis para el ángulo del coseno y un paréntesis exterior que lo puse al inicio. Aquí, a ver, menos, ¿sí? Abro un paréntesis y digo 0,6, la fuerza de rozamiento, mu por la normal, 0,6 es mu, y multiplicado por la fuerza normal que vale 63,80. Cierro paréntesis. Bajo al denominador y pongo la masa que era de 10 kilogramos. Igual, tenemos la respuesta 5,568. Redondeado dos decimales, 5,57. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner nuestra respuesta. 5,57. Ya. Unidad de medida, metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde sale la unidad de medida? Vamos a ver. A ver, vamos a poner metros sobre segundo al cuadrado. A ver, aquí analizo este término. Aquí todo esto me va a dar newton. Acá newton y acá kilogramo. Recuerde que newton es, dentro del newton está 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
Entonces, se va kilogramo con kilogramo y me queda metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner nuestra respuesta. Respuesta, la aceleración es de 5,57 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Vamos a ponerle así. ¿Sí? Y la respuesta, que es lo que me interesa, le vamos a poner con otro colorcito y le ponemos ahí bien chévere. Listo, guaguas. Ya está explicado el ejercicio como el agua. Espero que les haya quedado bien claro. Espero que todo lo que yo hago les sirva a usted bastante para que se saque cualquier duda, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una ronda de preguntas. Antes de las preguntas, yo necesito que usted tenga anotado este ejercicio en algún lado. Entonces, vamos a ponerle aquí de tal manera que usted le pueda sacar una captura de pantalla, una foto, o si lo copió en su cuaderno, mucho mejor. ¿Ok? Voy a contar hasta 5 y saco la pantalla, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, chicos, hemos terminado el ejercicio. Ok.